Ya, empecé. Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero, te quiero igual. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Muchachos, ¿alguien sabe quién es Olga Martínez? No, señor profesor. Que me dio información I don't know. No, profe, no. ¿No? ¿Profe? Diga. ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Olga Martínez. Olga. No, que es la mamá de Natalie. Ah, Así se llama. Creo que así se llama, no me acuerdo. ya. Ya le escribo. ¿Alguien le puede escribir a Natalie que me mande un mensaje por WhatsApp, por favor? Soy yo. Ok. ¿Y dónde están? ¿Dónde es que están? Pues madre, me perdí. Ya ni sé manejar esta pendeja. Entonces, cuando va acá es... Ah, listo. Es dejar de... Listo, ya. Buenos días. Oye, muchacho, una pregunta así como por curiosidad. ¿Ya les entregaron notas? Sí, No. evaluaciones sí. ¿Evaluaciones o notas? Ahora sí, pero igualmente, Sí, pero es o sea, esa nota que no es. Ella dijo que tenía son que las mismas notas, ¿no? Espérame, Matemáticas y espera. física. Fajardo,
Fajardo, cuéntanos sobre la cuestión de las notas. Pues solo sé que la de matemática nos dio la nota, pero yo pienso que estadística y matemáticas son la misma nota, ¿no? Sí, es la misma nota. ¿Y qué les dijo ella? Pues la Que la nota. otra semana hacía plan de mejoramiento. Ah, ya, ok. Borges, cuéntenme sobre lo de las notas. ¿También lo mismo? Sí, señor. Ay, o sea, ella no la entregó y nos dijo que pues nos iba a ayudar la otra semana con plan de mejoramiento, con las guías de Listo. verificaciones. Oh, sí. Y de casualidad les dijo cuánto había sacado cada uno. Pero Sí, también nos dijo casi todas otra fueron la cosa. misma nota. ¿Cómo? También nos dijo que los que se habían quedado en 2.9 nos subía a 3. Ya. La verdad, yo de mi nota no conozco nada. Pues yo sí conozco su nota y sí, sinceramente, estamos comprometidos, hombre. Estamos comprometidos a estudiar más duro, más fuertecito, ser más juicioso. Bueno, sinceramente quería saber qué nota les había dicho, qué cuestión les había dicho la profesora de Aura, puesto que ella es la que maneja un porcentaje y yo también manejo otro porcentaje de la materia. Y la idea es siempre servirles a ustedes. Buenos días, profesor. Buenos días. La idea siempre es servirles a ustedes de una forma en la que todos, más que todos ustedes, se miren beneficiados, ¿sí? En el sentido de que hagamos algo para mejorar una nota que no fue la mejor, ¿sí? Estudiantes, por ejemplo, yo tengo dos estudiantes, una niña que alcanza a pasar y otra es un jovencito, se me olvidó el apellido. Estoy en duda cuál de los dos fue que pasó. De resto, sí estamos a trabajar más duro. A trabajar más duro. Pero eso no es motivo para que nos desanimemos. Podemos mejorar con guías de verificación, podemos mejorar con evidencia de trabajos. Ayer recibí un buen número de trabajos, de evidencias. Podemos mejorar de muchas formas, ¿sí? Entonces no nos preocupemos por eso y miramos a ver cómo levantamos esa nota. Listo, muchachos, eso es lo que les quería preguntar. Para los que todavía no me han hecho caso, muchachos, apellido, nombre y al grado que pertenece. Profe, ¿quién es profesor tú? Ya lo presento. Listo. Gringo. Listo. Venga, que quiero ver algo. Miguel, ¿usted tiene un segundo dispositivo para dejarlo ingresar? No, señor. ¿No? No, ¿Hay otro Miguel aparte de usted? No, solo soy Miguel Medina, el que tiene la cámara negra, sí. Sí, pero hay un Miguel, segundo dispositivo para ingresar. No, profe, ese no soy yo. Ok, listo, retirar. En mi celular no funciona nada Zoom, o sea, es una cosa de que nada. Bueno, Gabriel Suárez y Steven Ocampo. Ana está guapo. Clay, ¿sobre qué trata la guía de conocimiento de esta semana, Clay? Razones trigonométricas, creo. Sí, es correcto, tiene un 5. Listo, ¿alguien más me puede colaborar? Trata sobre medidas de tendencia central. Excelente. Medida de tendencia central. Listo, dígame. Fajardo. Listo, muchacho. Entonces, para que comience de aquí en adelante la evidencia que ustedes deben enviar. En modo de conclusión, ¿qué es una medida de tendencia central y en cuál es la que estamos trabajando? Las ventajas de las medidas de tendencia central es fácil de calcular si el número que observamos no es muy grande, solo intervienen los valores centrales. Sí, señor, siempre tiende a la gráfica, a la distribución de los datos a la mitad al centro. Existen varios tipos de distribución de datos en la cual todos pueden coincidir con el mismo dato y otras que puede estirarse hacia la izquierda, hacia la derecha. Yo no voy a hacer tanto énfasis hoy en esta clase sobre eso. Yo hoy más que todo voy a trabajar algo muy sencillo, demasiado sencillo, para que vayan haciendo ejercicios y vayan copiándolo
en el cuaderno y lo manden como evidencia, ¿sí? Entonces, para que anoten ustedes esa conclusión de una vez, la medida de aritmética, porque la acabamos de estudiar, la media aritmética sirve para representar el promedio de algunos datos, o sea, es para representar otros datos, para decir como quien dice, algunos expertos dicen que es el centro de gravedad. ¿Por qué el centro de gravedad? Pues porque hay datos demasiado altos en los cuales lo que hace la media aritmética es bajarlos y hay datos demasiado bajitos que lo que hace la media aritmética es levantarlos, ¿sí? Como quien dice, buscar un punto de equilibrio entre todos los datos. Entonces, un ejemplo de media aritmética dentro de datos al azar, porque pueden haber dos tipos de grupos. Datos que están al azar, o sea, que no están ordenados, y datos que se pueden representar a través de datos agrupados, que ahí sí toca comenzar a organizarlos y es para grupos más grandes. Entonces, miremos el ejemplo que está manejando la guía que yo les puse. Solamente por encima. Listo. Hay dos ecuaciones, ¿sí? O sea, que la que voy a trabajar ahorita, el ejemplo va a ser sobre la media aritmética sencilla, o sea, datos al azar. Aquí la cuestión del problema me están diciendo que en una sala de espera de una clínica, de un hospital X, ¿sí? Algunos pacientes son demorados en cierta cantidad de tiempo, de minutos, que son 4. Algunos los atienden en 14, en otros 10 minutos, otros 4 minutos, otros 8 minutos. Pero en sí, si yo necesito dar un informe, yo no puedo decir, no, es que nosotros nos demoramos en atender a algunos clientes, algunos pacientes nos demoramos 4 minutos, pero hay otros que nos demoramos 14. Eso no tiene sentido. Entonces la idea es dar un informe general. Para eso se utiliza el promedio. Entonces, al decir, tomo todos los datos de los minutos, ¿sí? Que representan el tiempo de espera de cada paciente para que sea atendido, saco el promedio de eso y puedo decir algo más general. Es decir, no, aquí cada paciente se demora en la sala de espera un promedio de 9 minutos. Cuando estamos hablando promedio, quiere decir que puede existir minutos hacia arriba y minutos hacia abajo, ¿sí? Para eso es que utilizamos la media aritmética, para representar otros datos y dar un informe más general. Eso lo vemos mucho en las noticias, ¿sí? Que el promedio de viajeros este fin de semana va a ser de tantos, ¿sí? O sea, como que hay un intervalo de datos que se van a dar sobre ese punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, recomendaciones que yo coloqué en la guía de promedio aritmético de datos al azar, fueron como 5 y espero que lo sepan utilizar. Realmente no es complicado. Entonces, el primer paso que yo les digo a los muchachos es cuente cuántos datos le están dando. Entonces, en este ejemplo, ¿cuántos datos tienen ustedes? Lo van haciendo de una vez en el cuaderno. ¿Cuántos datos están representando en el tiempo de espera de la clínica para que atiendan a un paciente? ¿12? Ok, 12. Les coloco ese dato. Número total de datos son 12. Segundo paso. Cojo cada uno de los datos que está ahí, ¿sí? De los datos, de esos 12 datos y los sumo. 4 más 14, 18, más 10, 28, más 4, 32, más 8, 40 y así sucesivamente. O sea que esa suma de cada uno de los datos debe ser acumulativa. ¿Para un total de cuánto? ¿Para un total de cuánto? 110. 108. 108, bien. Listo. Tercer paso. Represente esos dos datos que usted sacó en una fracción. Entonces, la suma acumulativa la va a colocar como numerador. Y la cantidad de datos que usted contó en ese fraccionario siempre lo va a colocar como denominador. ¿Sí? Que a la final, ¿cuánto queda representado? En un número 108 sobre 12. 100. Sobre 12 avos. Sí, señora, 108 sobre 12. Está todo escrito ahí. Listo.
Y ese resultado que le dio es la conclusión de todo el problema. ¿Qué quiere decir? Es el promedio o media aritmética, en la cual, forma de conclusión, 9 minutos representa el promedio de espera en una sala de urgencia. O el tiempo de espera en una sala de urgencia en la clínica cooperativa es de 9 minutos. O sea, la atención es excelente, por decirlo así. ¿Sí? Por decirlo de esa forma. ¿Complicado? No. Más o menos. ¿En qué es complicado más o menos? No, mentiras. Ok, Daniel. Listo, entonces, a ver que yo les... Listo, hagamos este ejercicio. No lo tengo ahí escrito en el PDF, sino lo escribí aquí en el cuaderno. Y es algo como más sencillito que eso. Calcular el promedio. Calcular el promedio. Este es el primer ejercicio, sí, segundo, porque este el que acabamos de hacer fue el primero que tenían que copiar. El segundo ejercicio. Calcular el promedio en datos, de datos al azar de una clínica en la sala de urgencia. Listo. Los tiempos de espera. Los tiempos de espera en un turno de un paciente enfermo son. Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Claro, parcero, todo lo que usted quiera, véalos. Debes calcular los promedios al azar, o sea, un dato al azar. De todos los datos que le voy a dar son al azar. Entonces debe calcular el promedio. Entonces los tiempos de espera en un turno de un paciente son 3 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, 9 minutos y el último dato es 7 minutos. Profe, ¿podría repetir los minutos, perdón? Sí, mogollón, ya voy a volver a repetir. Entonces, primer dato, 3, 8, 9, 10, 9 y 7 minutos son los datos de los enfermos o las personas que tuvieron que esperar en la sala de espera. Listo. Entonces calculen el promedio de esos datos. Profe, 7,66. ¿Cuánto? 7,66. Es 6 el promedio. Marcelo, escríbame eso por chat para guardarlo una vez, ¿sí? El promedio es El 6. promedio. Listo, escriban eso por el chat para tenerlo como evidencia. Que sigue después del 39. Profe, o sea, lo escribimos y se lo mandamos. La respuesta sí. Ah, ok. Pero en el chat de WhatsApp, no, en el de... En cualquiera de los dos lados, papá. Bueno. Pero yo prefiero que sea el de la clase Zoom. ¿Sí? Listo, entonces. Ya se lo envié. Ok. Listo, entonces vamos a colgar. Bueno, entonces ya empiezo. ¿Cuál es la primera recomendación que yo le hago a mis estudiantes? Cuente cuántos datos hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. ¿Sí? Entonces coloco N, ¿qué representa? N representa la población. Entonces son 6 datos que yo tengo en total. Listo.
Ahora voy a escribir una suma acumulativa de cada uno de los datos que yo tengo. 3 más 8 me da 11, más 9 me da 20, más 10 me da 30, más 9 me da 46. y en total me da 46. Listo, es el segundo paso que hace la suma. El tercer paso me dicen, escriba esto en forma de fraccionario, pero debe tener en cuenta que la sumatoria va como numerador. ¿De quién? Pues del fraccionario que yo quiero escribir. Y la población o la cantidad de datos va como denominador. Listo, entonces escribo esto, 46 dividido en 6. Esto expresado en número decimal me da 7,6 con la capuchita que significa que es Me quedó bien. o sea que el tiempo 7,6. Cuarto, el último paso, ¿cuál es la conclusión sobre la respuesta? O sea, sobre el dato que nos dio. O sea, 7,6 minutos es el tiempo de espera de un paciente en la sala de urgencias. Siempre toca escribir la respuesta. Claro, porque la idea es que en la estadística siempre se utilice eso como una conclusión. ¿Sí? El 7,6 es el tiempo de minutos, el tiempo de un paciente para que lo atiendan en la sala de urgencias. Es muy importante en estadística sacar la conclusión. ¿Listo? Bueno, vamos para el tercer ejercicio. Luego les digo, muchachos, hoy vamos a trabajar full lo que es la media aritmética, ejercicios sencillos para que a ustedes no les quede complicado. Esto lo deben enviar como evidencia, vuelvo y repito. Y una vez también les repito de una vez las personas que no me han escrito nombre y apellido para la asistencia. Listo. Promedio de producción anual de motos de una empresa como AKT. Profe, ¿puede repetir, por favor? Promedio de producción anual de motos de una empresa como AKT. Enero fabricó 1.500. Alcatel o Profe, Acata, espere un ¿cómo? momento, profe, por favor. ¿Puede repetir? Producción anual de motos de la empresa AKT. O producción de motos, ya, producción de motos. Anual. Enero, 1.560. Motos fueron fabricadas. Febrero, 1.300 motos. Profe, ¿en enero cuánto? 1.560. ¿Cuántas en febrero, profe? 1300. Enero, 1.560. Febrero, 1.300. Marzo, 1.501. Abril, fueron 1.240. Mayo, 1.338. 1.380, perdón. 1.380. Señor profe, ¿abril qué? ¿Abril qué? ¿Abril? Ahí lo estoy anotando. ¿Abril qué, profe? Abril, 1.240. Mayo, 1.380. Junio, 1.505. Julio, agosto, 1.000. Y septiembre, 1.355. Y octubre, me están dando 1.540 de producción de motos en ese mes. Y noviembre, me dio 1.210. Y por último, diciembre, se fabricaron 1.940 unidades. Si le preguntaran ahí cuál es la moda, ¿cuál me dirían ustedes?
Marzo. Diciembre. Diciembre. Diciembre, Diciembre donde, la moda- 1940. donde más se vendió motos, ¿no? Listo. Ok, entonces, ¿qué van a hacer ustedes, muchachos? Sacar el promedio anual de cuántas motos fue que se producieron o cuántas motos fue que se vendieron. Ok, ok. Listo, entonces, Profe, ¿qué es lo que toca sacar? el promedio, papá. Fajardo, micrófono. Enviarlo por el chat, ¿no? Sí, señor. Creo yo que para representar un valor en porcentaje, usted tiene que hacer una regla de 3, ¿sí? La regla de 3 en que consiste, la población es igual al 100% y la media aritmética me equivale a la variable que quiero buscar para encontrar un porcentaje, ¿sí? No vayan a coger y multiplicar, digamos, en el anterior ejemplo a mí me dio 7,6 y lo multiplico por 100, no, porque no me está representando un porcentaje como tal. Para hacer ese ejercicio, porque es que ya veo que varios me han entregado eso, de esa forma, para hacer ejercicio tocaba, era 6 datos me corresponden a tanto y comienzo a hacer la conversión o la regla de 3. Listo, entonces vamos a seguir como los pasos que yo siempre les doy. Hagámoslo a este costado. Entonces está mal lo de antes. Digamos que no me fijé, muchachos. ¿Sí? Hay 12 datos. Listo. Número de datos, 12. 12. Sumatoria de todos los datos, 16.771. 16.371. 16.731. 171. 371 tengo yo. No, a mí dio 731. 731 también tengo yo. Bueno, 2 contra 1 ganamos nosotros. Listo. Entonces, lo que está diciendo acá, que en el año se produjeron 16.731 motos. Pero yo necesito sacar es un promedio. Acuerda que es como un centro de gravedad, un punto de equilibrio. Que el que más produjo se le reduzca un poquitico y el que menos producción tuvo en el mes, pues se le aumente. Que quede todos como a la misma par. Entonces quedaría en fracción. ¿Cómo quedaría? 16.731 sobre 12. sobre 2. ¿Y esto es igual a qué? 1.394,25. 94. 1.394,25. A 1.394 aproximadamente. 1.394 unidades, porque nos van a fabricar 1.394 unidades. Punto 95 por lo que me. Profe, el El 25 promedio, no se vale. Ah, sí. el promedio, ¿cómo sería el promedio? La producción anual de motos, el promedio de la producción anual de motos es de 1.394 motos. Sí, es una buena conclusión. Otra conclusión aparte de la de que dijeron ahí. La cantidad anual de motos es de 1.390, de 1.300.
No, tiene que para no colocar la colocarlo. palabra. Se tiene que colocar. La palabra clave es promedio. Siempre debe colocarse la palabra clave, promedio. Ah, El promedio de producción de motos fue de tanto. O promedio anual de 1.544 es el promedio de la producción. De producción anual de motos. Listo, muchachos. Bueno, ya es el tercer ejercicio. Pasamos a, ahora miremos, con media aritmética, pero de datos agrupados. Vamos a darle acá. Decimos que aquí no. Acá. Mucho no veíamos estadística. Medina. Listo. ¿Qué significa de datos agrupados? Lo que pasa es que para la media aritmética hay unas ventajas y desventajas. Entonces, una ventaja es que es fácil de calcular, es fácil de entender, ¿sí? Pero una de las desventajas es que cuando los grupos son demasiado grandes, no es fácil de calcular la media aritmética. Entonces, para calcular a la media aritmética, toca hacerlo de una forma indirecta. Y la forma indirecta es que tabular los datos. En el momento de tabular datos, toca organizarlos, ¿sí? ¿Cómo se organizan? Pues de menor a mayor. No puede ser de mayor a menor, no. Es de menor a mayor de forma ascendente, ¿sí? Segundo, toca mirar la longitud de cada intervalo. O sea, del valor mínimo al valor máximo. Pero eso todavía no lo toco, sino que solamente quiero es que sepan implementar la ecuación. Segunda clase, sí vamos a dar los intervalos de los datos agrupados. ¿Queda claro? Aquí el profesor lo único que quiere es que sepan utilizar la ecuación. Ya para la segunda clase utilizamos de cómo se calculan los intervalos cada uno. ¿Vale? Sí, Omi. Gracias. ¿Qué es lo que me están diciendo acá esta ecuación? Me dice que la media aritmética es igual al primer intervalo que yo tengo de esa tabla y que va hasta el último intervalo, o sea, la cantidad de intervalos que yo tengo, en la cual existe una operación de una multiplicación. ¿Pero cuál es la multiplicación? Pues de x sub 1, ¿qué significa x sub y? ¿Qué significa la marca de clase? O sea, ya tengo que calcular algo de más. Es un valor agregado, pero no significa que sea difícil. También es sencillo calcular esa marca de clase. Multiplicado por la frecuencia de ese mismo intervalo. ¿Ves qué quiere decir una marca de clase? Una marca de clase significa la sumatoria de ese intervalo, ¿sí? Aquí estoy colocando este ejemplo. O sea, la sumatoria de este intervalo, del primer intervalo, que es 0 más 1, dividido entre los dos datos que yo tengo, o sea, 1 y 2. Esto me da 1 dividido en 2 es igual a 0,5. 0,5 me representa ¿qué? La marca de clase que es x sub y. Y la multiplico ¿por qué? Por la frecuencia que hay en esa misma clase. O sea, ¿la frecuencia de cuánto es? La frecuencia de cuánto es en ese mismo intervalo, muchachos. De 5. Multiplico la marca de clase 0,5 multiplicado por 5. ¿Esto es igual a cuánto? 2,5. A 2,5. Listo. 2,5. Lo mismo acá. Saco la marca de clase de 1 y 2. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 3. 3. 3 dividido en 2. 1,5. 1,5 multiplicado por 11. ¿Sí? Listo. En la tercera, para sacar la conclusión rápido, sumo los dos datos que hay acá. ¿Cuánto me da? 5. 5. Dividido en 2. 2,5. Listo. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando ya calculo las dos primeras, las dos o tres, como para estar más seguro, las dos o tres primeras marcas de clase, ya me doy cuenta que él va saltando de cuánto en cuánto. Aquí me sumo 1. ¿Aquí cuánto me suma? 1. ¿Y aquí cuánto me suma? 1. O sea, quiere decir que esa es como la trampita, pero no le llamo trampita. Lo que pasa es que cuando ya se dan cuenta te dicen, profe, ya para que calculo las demás marcas de clases, si yo sé que ya va saltando de en uno en uno. En este caso, de uno en uno, porque puede existir otra marca de clase diferente a esta, ¿sí? Usted calcula la marca de clase de las dos o tres primeras y ya de en adelante, suéltelo.
Ya se dan cuenta que ella va dando salticos en esos mismos, en esta misma amplitud de intervalo, ¿vale? ¿Quedó claro ahí? Sí, en cualquier ejercicio, profe. De datos agrupados. De datos agrupados. Recuerden que en este caso es de 1. Bueno, les tengo otro. Vamos a ver. No lo tengo abierto. Esperen, les tengo otro. Vamos a practicar en GeoGebra rápido. Ahora que... Y ahora... la mamacita esto. Bueno, muchachos, que ahora no me quiere salir lo que yo les quiero mostrar. Ya. Listo. Numérica y vamos a media aritmética para datos agrupados. Listo. Mínimo 3 ejercicios tenemos que hacer acá. Si se acaba el tiempo, muchachos, qué pena con ustedes, pero se me vuelven a conectar. 3 ejercicios, nada más. Listo, ahí aparece. Qué chimba, me valió un peor. Vamos a calcular la media aritmética de estos 4 ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que toca hacer, muchachos? Sumar. No, Mirar la cantidad de datos. no, ya estamos en datos agrupados. Saca la marca de clase. Aquí en datos agrupados ya, nosotros ya sabemos cuántos datos hay, ya cuántos intervalos nos salió en cada uno, ¿sí? Y colocamos una amplitud. ¿Qué quiere decir una amplitud? Que el dato mínimo de 30 hasta 35, o sea, de 5, 5, 5, 5, ¿sí? En cada uno de los datos que está ahí. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es sacar marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Sumar los dos datos que aparecen en el intervalo. ¿Cuánto me da? 65. ¿Cuánto? 65. Bueno, arriba me da 65, dividido en 2. 32,5. ¿Cuánto? 32,5. 32,5. ¿Lo multiplico por cuánto? 7. 7. ¿Cuánto es el resultado? 227,5. ¿Cuánto? 227,5. Gracias, 227,5. Para la segunda marca de clase. Suma 35 y 40. Sí, 35 más 40. ¿Cuánto me da? La segunda marca. 75. 27,5. Me da 150. 150. Mira, ¿cuánto sumamos? Aquí esta marca de clase, ¿cuánto nos dio? 32,5, ¿sí o no? A 37,5, ¿qué quiere decir de que cuánto está saltando? 5. O sea que el siguiente dato, sin necesidad de hacer esa marca de clase, ¿cómo vería? Sin hacer la suma y la división, sería 42,5. 42,5 por 3, ¿cuánto me da? 127,5. Listo. Y en la última, sumo 5, porque ya sé que va saltando de 5 en 5, lo multiplico por 2. 95. 95. Listo. Entonces, ¿qué hago con los resultados?
lo voy a sumar. O sea, sumo este resultado 227,5